Luego, un elemento central en la película son estos dos misiles gemelos que ya avanzábamos, que vuelven a jugar un poco toda esa escenificación del bueno y el malo, ¿no? Igual que hay un bueno y un malo, que son Superman y Luthor, hay un misil bueno y hay un misil malo, ¿no? Entonces, los malos consiguen acceder a uno de los misiles y lo convierten en misil malo, y hay otro misil bueno que solo es un misil del que están haciendo una prueba los militares, ¿no? Pero en realidad todo esto es muy importante porque en realidad lo utilizan muy a menudo los Illuminati, ¿no? Por ejemplo, según muchos investigadores, el Olympic fue el barco que realmente se hundió y no el Titanic. Es decir, el Titanic no solo es que no fuera un hundimiento accidental por un glacial, sino que fue una bandera falsa provocada, y además ni siquiera fue el Titanic el que se hundió, sino fue el Olympic, que era justamente un barco gemelo del Titanic, ¿no? Entonces, aquí volvemos a ver la misma lógica de los misiles, ¿no? Los misiles tienen las siglas XK-101, que vuelve a ser una de esas referencias que utilizan los Illuminati a menudo, que en última instancia vinculan el anagrama de Ave María, el 911 escrito con siglas romanas, los 4 triángulos de los elementos alquímicos, el sello de Salomón, etc. Y acaban siendo barra XX barra, ¿no? Entonces, aquí parece que también el XK-101 es una alusión velada a todo ese, digamos, como complejo simbólico que utilizan muy a menudo en muchas variantes, pero acaban remitiendo siempre a lo mismo, ¿no? Y vemos que uno de estos misiles gemelos que lanzan tiene un humo de color rojizo muy, muy extraño, que justamente nos recuerda algo que ya habíamos observado, que es que los misiles que lanza otro malo hollywoodense, como es Kim Jong-un, el líder norcoreano, también los colocan con mucho humo rojo, ¿no? Y luego, si nos fijamos en los misiles que lanzan otras potencias nucleares, o quizás verdaderas potencias nucleares, porque hay que dudar de que realmente Corea del Norte sea una potencia nuclear, otros misiles que lanzan otras potencias tienen el humo normal y corriente gris, o si acaso lo vemos con tonos amarillentos del fuego, pero no los vemos tan marcadamente rojizos como vemos los misiles que lanza Kim Jong-un, ¿no? A mí me da la impresión de que esto vuelve a ser uno de esos elementos hollywoodenses, otro de esos clics, otro de esos símbolos que los Illuminati utilizan a menudo como parte de toda su justificación, digamos, moral, kármica, donde ellos tienen que de alguna manera mostrar lo que están haciendo, pero de manera velada, ¿no? Para que de alguna manera eso les exima como de culpa, ¿no? Es decir, ellos están como diciendo, pero si os lo hemos mostrado, si los misiles de Kim Jong-un tienen un color rojizo que no es el que tienen los misiles normales, ¿no? Por lo tanto, como os lo hemos mostrado, no es nuestra culpa, no es nuestro problema, ya lo sabíais y simplemente sois demasiado imbéciles para no haberos dado cuenta, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que algo de eso hay en toda esta crisis de los misiles, ¿no? Como ha comentado Luis Carlos Campos, Kim Jong-un sería un MK Ultra que lo han educado en Suiza, que está controlado por los Illuminati, está el famoso rascacielos con forma piramidal, que es de hecho la torre más alta de todo Corea del Norte, en el centro de la capital y con 330 metros de altitud, ¿no? La famosa cifra masónica que vuelve a remitir el 33 MMA a ese símbolo sintético al que nos acabamos de referir, ¿no? Pero entonces aquí es muy posible que al final lo que se esté cociendo en estos mismos días, y que ya de alguna manera nos lo sugiere la película Superman desde hace más de 2 décadas, es, perdón, más, ¿no? Más de 2 décadas desde el 2001, pero mucho más tiempo desde hoy, ¿no? Lo que yo creo que está ocurriendo es que básicamente Corea del Norte no tiene ni armamento nuclear y apenas tiene misiles. Es decir, apenas tienen la tecnología suficiente, ni la tienen renovada, ni son capaces de sortear un escudo antimisiles, etc. Es decir, en la práctica, Corea del Norte no es una amenaza para Occidente. Es una pura ficción, es una farsa que están escenificando porque es parte de la película. Parte de la película es,
digamos, escenificar toda una serie de ficciones que hacen creer a determinadas personas que existe un Estado de Derechos, que existe un bloque, que existe una guerra fría, que existe un bloque oeste, bloque este, que existe el comunismo, el capitalismo. Es decir, hay toda una serie de escenificaciones y parte de ella, la que se juega hoy, es que existe un Estado tal como Corea del Norte con la capacidad nuclear para amenazar a Occidente, ¿no? En otras palabras, que hay dos misiles gemelos y que el misil que hipotéticamente lanzaría el loco MKUltra Kim Jong-un sería un misil falso, sería un misil fake, ¿no? Pero eso no significa que al mismo tiempo un misil gemelo fuese lanzado por Occidente y real y atómico y nuclear, es decir, no estamos jugando, es decir, hay toda una lógica hollywoodense, pero que no implica que luego no se haga realidad, ¿no? Lo mismo que con el terrorismo. La ficción va por delante de la realidad en este capitalismo que hoy padecemos, y parte de eso consiste en escenificar con todo ese juego de los buenos y los malos, de los misiles buenos, de los misiles malos, de los misiles fake, de los misiles verdaderos. Es decir, lo que van a hacer es escenificar que hay un misil que ha lanzado Kim Jong-un y que se ha estrellado contra una base americana como la de Guam o contra una ciudad occidental o contra Japón o contra lo que toque, lo que hayan decidido, y cargarle el muerto a Corea del Norte, cuando en realidad lo más posible es que un Estado como Corea del Norte nunca haya tenido capacidad nuclear porque no les ha sido permitido. Es decir, de la misma manera que asesinaron a Carrero Blanco para evitar, entre otras cosas, que España tuviese capacidad nuclear, pues de la misma manera creemos que Corea del Norte no tiene capacidad nuclear y todo esto es una farsa y es un misil gemelo, pero que tiene otro misil gemelo verdadero que sería el que realmente crea una bandera falsa, digamos, atacándose a sí mismo y posibilitando, digamos, una respuesta que haría, digamos, entrar ya de manera más explícita en la Tercera Guerra Mundial, de hecho, que hoy vivimos, ¿no? Y entonces Superman corre, o mejor dicho, vuela a desviar el misil, uno de los dos misiles, justamente el que se supone que ha sido el que ha sido desviada la trayectoria por los malos, y efectivamente llega al misil, lo redirige y lo lanza al cielo, al espacio, y ya está, lo libra, ¿no? Y sin embargo, el otro misil estalla en la falla de San Andrés, tal como habían planeado los malos, ¿no? Por lo tanto, aquí hay como una contradicción, ¿no? Se supone que Superman tiene grandes poderes y lo que iba a hacer es interceptar el misil que habían desviado los malos, pero no, al final lo que hace es interceptar el otro misil, el misil bueno, que es el que lanzaban los militares, simplemente como una prueba, y deja que el misil malo, el misil al que han desviado la trayectoria, se estrelle en la falla de San Andrés y provoque un terremoto, ¿no? Entonces, aquí vemos hasta qué punto se confirma que este Superman es un impostor, es malo, también es malo, simplemente hace el papel de bueno, pero en el fondo también es malo y está controlado, como hemos dicho, por un controlador MKUltra que es el malo, que es Lex Luthor, y finalmente Superman es tan imbécil para no saber que de los dos misiles el que ha desviado es el bueno y ha dejado que el misil malo se estrelle contra la falla, ¿no? Lo cual pone de manifiesto hasta qué punto todo esto de los buenos y de los malos es una pura película y en realidad lo que hay es un poder, religión muy importante que opera en la sombra y que controla por activa o por pasiva al resto de instituciones, al resto de estados, al resto de agentes, y finalmente lo que hay simplemente son escenificaciones de buenos y malos para hacer creer toda una serie de mitos, el mito de que existe la democracia, el mito de que existe el capitalismo y el comunismo, el mito, porque son mitos que se hace que sean reales, pero solo a un cierto nivel, solo a una cierta escala, porque en el fondo todo el sistema está gobernado por toda esa escenificación y toda esa creación ficticia de buenos y malos que en el fondo acaban sirviendo a un mismo poder y a una misma agenda, ¿no? El misil cae en la falla de San Andrés, se produce un terremoto y entonces Lana Lang, que va por allí
con el coche justamente cae en una falla que se abre en la tierra, y su coche, que además es rojo, otra vez el coche rojo, ya vimos que había un tren rojo, ya vimos que había una mujer de rojo, siempre están utilizando el rojo como disparador de control mental también. Entonces, porque ahora vamos a ver que lo que está aquí implícito es, por enésima vez, programación de control mental mediante trauma, y en concreto otra modalidad más, que es la de el ritual de enterramiento, y en este caso también vinculado al de cercanía a la muerte, como suelen hacer, ¿no? Entonces, el coche de Lana se cae en la fisura que se ha abierto en el terreno, y se cae, y cae la tierra, y queda enterrada, y no puede respirar, y al final parece que ha muerto, ¿no? Pero en realidad, como decimos, esto es programación de rituales de enterramiento. A veces los hacen, de hecho, en cementerios, porque parte de esto es enterrar con muertos y con serpientes y con bichos y todas las perrerías que nos ha contado, por ejemplo, Fiona Barnett, de lo que le hacían en un cementerio, y otras MK Ultra, ¿no? Y entonces llega Superman y se encuentra a Lana como si estuviera muerta, ¿no? En realidad sabemos que es un ritual de cercanía a la muerte, pero la víctima no ha llegado a morir, ¿no? Y entonces aparecen algunas escenas otra vez eróticas, ¿no? Confirman un poco todo este interés por la necrofilia que es característica de los Illuminati, ¿no? Y que encontramos en mitos muy importantes en su religión, como es Isis y Osiris del Antiguo Egipto. Pero entonces le da un beso, ¿no? La Bella Durmiente, aquí estamos, todo es lo mismo, siguen siendo también programas de control mental que encubren rituales reales, ¿no? La Bella Durmiente, Cenicienta, todo esto, todo es programación mental mediante trauma milenaria que se lleva utilizando desde hace mucho, y que encubre al 99% de la población, que lo mueve todo es el ritual satánico luciferino. El caso es que Superman, que no puede revivir a Lana, lo que hace es, dice, dar la vuelta a la Tierra rápidamente, ¿no? Es decir, lo que intenta es retroceder el tiempo, entonces se pone a dar vueltas a la Tierra como loco, y efectivamente vemos que las imágenes dan marcha atrás, el coche vuelve a salir de la fisura, Lana vuelve a la vida, y es como si no hubiera pasado, ¿no? Y entonces ya llega Superman, abre la ventanilla, se la encuentra y no ha pasado nada, ¿no? Es decir, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, esto vuelve a ser otra vez, como vimos al principio de la película, con el veloz Clark Kent, que corría más que sus compañeros de clase en el coche, al lado del tren, vuelve a ser un recurso cinematográfico para, digamos, tomar el pelo al profano y al mismo tiempo programar, ¿no? Porque justamente de lo que se trata siempre es de que los esclavos que han sido sometidos a estas experiencias traumáticas las compartimentalicen y no las recuerden, ¿no? Por lo tanto, la idea y al mismo tiempo todo lo que dijimos en su momento de toda esta pérdida de las referencias temporales y espaciales de los esclavos, ¿no? De control mental. Entonces aquí vuelve a pasar lo mismo, ¿no? El retroceder el tiempo y el encontrarse Lana como estaba antes de caer en la fisura y morir, en realidad funciona como programación para que el esclavo que realmente ha sido sometido a un ritual de enterramiento y de cercanía a la muerte compartimentalice toda su experiencia traumática y se encuentre de frente al programador, que de hecho es el mismo que el torturador y que el abusador, ¿no? Que esto es algo clave para entender toda esta historia, ¿no? Es decir, el programador y el torturador en realidad es el mismo, porque ya lo hemos visto antes en el vuelo que Superman en realidad estaba abusando sexualmente y torturando a Lana, y por eso ella estaba volando, ¿no? Porque estaba disociándose en un alter programado para experimentar estos abusos, ¿no? Y aquí vuelve a pasar lo mismo. Es realmente Superman el que la ha traumatizado, el que la ha sometido a este ritual de cercanía a la muerte, pero también es el mismo programador el que se presenta como el salvador, como el rescatador, que digamos la acoge en la, que en el fondo es lo que hacen en esto, la acoge en la logia, la acoge en la, ahí es donde funciona la transferencia entre una familia
y otra familia, ¿no? En esta transferencia, ¿no? Pero justamente esta compartimentalización que se ha producido es lo que hace posible que el esclavo de control mental no identifique esas dos figuras, ¿no? Es decir, que solo vea al programador como bueno y no como malo, ¿no? Que en el fondo es la misma programación religiosa que nos hace pensar en que hay dioses buenos y dioses malos, en que hay Dios y el diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre la misma lógica, ¿no? Y bueno, con esto terminaríamos. Sentimos mucho haber desmontado una figura tan icónica y tan central en este hollywoodismo satánico que hoy padecemos, pero esto es lo que tiene la investigación en profundidad y sobre la realidad del poder religión. Así que muchas gracias a todos por vuestro interés y hasta la próxima.